El otro día estuvimos conversando sobre la fe, la oración y las cosas de Dios. Pero durante la discusión una persona hizo la siguiente declaración. A veces Dios dice que no a nuestras oraciones. Yo creo que estaban tratando de traer una medida de equilibrio a nuestra conversación sobre la fe y recordarnos que Dios es soberano y tiene voluntad. La frase popular suele decir algo como, es que Dios contesta todas las oraciones, a veces sí y a veces no. Esto me hizo pensar, ¿cómo sabe la gente que la respuesta es no? ¿Cómo se transmite? ¿Escuchan realmente a Dios decir no? Bueno, yo creo que no. ¿Habla Él a su corazón por una convicción o un testimonio interno de que su voluntad es otra? De nuevo, no. Lo que quieren decir es que la respuesta no llegó. Oraron y no recibieron, por lo que asumieron que la respuesta era no. Tiene sentido. Todos sabemos que Dios no nos va a dar todo lo que le pidamos. A algunas personas les dice sí y a otras les dice que no. Y pues no pasa nada. Lo entiendo. Eso suena bien. Excepto que no es lo que dice la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios contesta la oración. La gente ve a la oración y a la fe como lo mismo, pero no lo son. Hay un mundo de diferencia entre las dos. Puedes orar con fe y puedes orar sin tener fe. En otras palabras, hay una oración creyente y hay una oración incrédula. En la Biblia dice, por eso os digo todas las cosas por las que oráis y pidiereis, creed que las habéis recibido y te serán concedidas. Eso lo puedes buscar en el libro de Marcos. Por eso os digo que todas las cosas que pidáis, cuando oréis, creed que las recibiréis y las tendréis. Y efectivamente está en Marcos 11:24. La Biblia dice que toda oración de fe recibirá el resultado creído, pero también implica que la oración de los incrédulos no pueden recibir. Siempre hay esperanza en la misericordia de Dios. Entonces Dios responde todas las oraciones. Bueno, a veces sí, a veces no. Excepto que debes saber si Él va a contestar tu oración cuando oras y no más tarde cuando lo recibas o no lo hagas. Lo que determina la respuesta es nuestra creencia. A la oración llena de fe Dios dice sí. Toda oración de fe siempre. A la oración con incredulidad Dios dice no. Es que Dios no responde a las necesidades ni al dolor. Si lo hiciera, estaría haciendo un trabajo terrible como Dios. Porque el mundo está lleno de necesidad y de dolor. En ninguna parte la Biblia dice que Dios contesta la oración. Pero tú dices, ¿qué pasa si estás creyendo por algo que no es la voluntad de Dios? Bueno, excelente pregunta. Creo que eso es imposible, porque es que la fe y el creer se basan en la voluntad de Dios. Y si la cosa no es la voluntad de Dios, entonces no hay forma de tener fe bíblica para ello. La fe, la bíblica, se basa en dos cosas. Primero, en las promesas de la palabra de Dios, es decir, la voluntad escrita de Dios. Y segundo, la palabra hablada, es decir, la confirmación personal de Dios, de Cristo, a nosotros. La fe viene de Dios, por lo que es imposible tener la parte de la voluntad de Dios. Podemos pensar que estamos creyendo por ello, pero en realidad es solo un ascenso mental, un tipo de esperanza. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra hablada de Cristo. Romanos capítulo 10, verso 17. El propósito de la fe para traer la voluntad ya sancionada de Dios a este mundo es a través de la fe. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es nuestro trabajo conocer la voluntad general de Dios a través de las promesas de Dios y de su voluntad específica a través de su palabra hablada para nosotros. Las promesas de la Biblia nos dicen lo que podemos tener, esperanza, y su palabra hablada nos dice lo que tenemos, fe. No recibes su palabra de fe hasta que hayas cumplido con las condiciones de la promesa.
Una vez que tienes fe, tienes la sustancia de la esperanza. Ahora bien, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la certeza de las cosas que no se ven. Hebreos capítulo 11, verso 1. Jesús esperaba que los que lo rodeaban tuvieran fe antes de recibir, y es lo mismo hoy. La Biblia dice que nuestra fe vence al mundo. La fe viene de Dios, por lo que es imposible tener la parte de la voluntad de Dios. Hasta pronto.